Vamos a hablar un rato en serio. Estos minutos vamos a reflexionar a través de historias, testimonios, experiencias de personas como usted, de personas como yo. Vamos en serio con Yeleski. Bienvenidos a otro episodio de En serio con Yeleski. Hoy traemos un temita muy interesante que es el peligro de decir me duele y no escuchar tu cuerpo. Para el tema de hoy tenemos a nuestro invitado, Anubis Chambers, fisioterapeuta. Anubis, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, famoso? Muy bien, famoso. Hay que conversar un poquito. Sí, exacto. Anubis, cuénteme un poquito, bueno, ¿quién es Anubis para que la gente lo conozca? Hoy también como fisioterapeuta. ¿Y con qué tipo de pacientes trabajas con mayor frecuencia? Bueno, es una pregunta muy bonita. Ajá. Yo creo que Anubis es un facilitador de movimiento y readaptación. A mí me gusta mucho trabajar con pacientes que tienen dolor crónico, que son deportistas, pero incluso si no son deportistas, también hay una forma de ayudarlos. Claro. Como el adulto mayor. Es importantísimo saber que todos vamos para allá, para ese lugar. Entonces, el movimiento nos ayuda a mejorar y a estar bien todos los días. Así es, Anubis, qué lindo enfocarlo así, ¿verdad? Pensar en diferentes áreas de la vida, pensar en eso que dijiste es precioso, facilitador de movimiento, porque cuántas veces tenemos un dolor y simplemente lo ignoramos, sí, porque yo puedo seguir adelante. Pero cuéntame un poquitito desde tu experiencia profesional, ¿qué has aprendido sobre el dolor que la mayoría de personas no entienden? Vamos a ver, el dolor hay que comprenderlo que es un sistema de alarma del cuerpo. Correcto. Entonces el cerebro no entiende que si hay un dolorcito porque me rayé nada más con una hoja, es algo grande o pequeño. Es algo que el sistema nervioso lo comprende como tal, pero hay que ponerle atención. Claro. Entonces, hay que saber cómo abordar lo que se llama dolor. Y por eso estamos nosotros los fisioterapeutas, donde podemos enseñarle al paciente cómo abordarlo y cómo guiarlo para quitar ese dolor. Exacto. El cuerpo es un templo sagrado. Y es un templo sagrado porque vamos a pasar el resto de nuestra vida con él. Y la importancia de cuidarlo y la importancia de no ignorar esos pequeños o grandes dolores. Porque a veces dice, ay, me pongo cofal y sigo adelante, ¿verdad? Por decir algo. Pero cuando una persona justamente dice me duele, pero no hay lesión clara, ese dolor o qué está viviendo o sí, la persona que no está comprendiendo. Muy bien, ese dolor, vamos a ponerlo así, ningún dolor es normal. Entonces hay que ponerle atención cuando es grave o cuando es muy poquito. Como dije anteriormente, el cuerpo realmente lo que hace es prender señales de alerta. Claro. Entonces hay que enseñarles a todas las personas o hacerles entender que un dolor no es normal y que hay que ponerle atención. Entonces hay que facilitar, o nosotros como terapeutas o como encargados de promover la salud, debemos de enseñarle o guiar al paciente a que si hay un dolor, claro, ponerle atención, no ponerse el cofal y seguir adelante, tomarse los acetaminofén y seguimos. Exacto. Entonces hay que llevar un proceso muy importante, guiado, claro, para seguir adelante. Y ese proceso es porque a veces uno se siente bien a la primera y lo abandona, ¿verdad? Exacto. Es una mayoría la que lo hace. Sí. Pasa mucho. Nos pasa mucho que el problema es que ahorita, creo yo, todo lo queremos rápido. Ajá, todo es rápido. Correcto. Entonces,
si no me siento bien hoy, me voy para donde el otro muchacho, si no me vengo para, y si no me devuelvo. Ajá. Algo está pasando. Ok. Entonces tenemos que tener calma y comprender que es un proceso, es una rehabilitación. Y tenernos paciencia. Exactamente. Que es lo que a Es lo veces que casi falta. perdemos. Es lo Muy que se fácil. pierde muy fácil. Exacto. Y en este punto, tal vez lo quiero llevar un poquitito a lo personal. Ok. ¿Te has lesionado? ¿O le ha pasado que ha dicho, me duele, pero lo dejo pasar? Cuéntenos Sí, un poquito de sí. esa experiencia. Sí, me ha pasado. De hecho, tuve una lesión grave Ok. estando en el gimnasio. Ujú. Tuve una lesión de un desgarro de un músculo que se llama cuadrado lumbar, Ujú. que pensé que era una contractura en ese tiempo. Ok. Pero cuando ya vi que en 1 o 3 días no se aliviaba, tuve que ir a hacerlo más profundo, hacerme una ecografía y ver que sí, había un daño importante. Ok. Y eso me vuelve a pensar en ese tiempo que ya no soy el terapeuta, sino soy paciente. Correcto. Y ahí es donde yo sensibilizo un poquito a las personas de que hay un proceso y que a todos nos puede pasar. Exacto. Y te hace entender el dolor desde otra perspectiva. Exacto, eso mismo, hay que tener paciencia con el dolor, llevar su proceso paso a paso y entender que todos los cuerpos son diferentes también. Sí, es cierto. Y que cambia cuando la persona empieza a escuchar su cuerpo en lugar de solo tratar el síntoma. Muy importante, importantísimo, porque así nos damos cuenta de que algo anda mal. Por ejemplo, usted es corredora y le empieza a doler la rodilla, pero como no quiere parar de entrenar, porque pongamos el ejemplo que tiene una maratón o media maratón en 2, 3 meses, uno cree que si para de entrenar va a bajar su rendimiento, pero el dolor sigue ahí. Y eso es muy malo, porque el cuerpo tarde o temprano va a cobrar la factura. Y cuando es crónico, al rato hasta te puede sacar de esa competencia. Claro. Estamos hablando del ejemplo de la maratón, pero puede ser cualquier otra. Puede ser nadar, en Puede caso ser de que, nadar. ajá, que yo nado. A usted que le gusta mucho, puede ser nadar. Y si no haces un tratamiento previo de fuerza, de resistencia, de descarga, puede ser más grave. Y a la hora que quieras hacer eso, pues vamos a durar el doble o hasta el triple, o hasta incluso sacarte del deporte que estás haciendo. Ajá, y en este punto, ¿qué debería empezar a cuestionar o cambiar a alguien que ya normalizó el dolor? Eso es nada más de ponerle atención a los, ¿cómo se puede decir? A esas muletillas que tenemos que creemos que es normal. Ajá, sí. Por ejemplo, tengo miedo a moverme, a hacer X movimiento, no lo hago porque me duele. Entonces el cuerpo es muy inteligente y él guarda memoria. Claro. Y volvemos a lo mismo. El cuerpo se protege, pero ahí es donde empieza a haber compensaciones de otros grupos musculares que van a hacer el trabajo de la parte que está en este momento lesionado o con algún dolor. Y vienen otros, arrastramos otros tipos de dolores o de condiciones por no tratar exactamente este dolor a tiempo. Hay algo muy importante y es que cuando las personas tienen un dolor, están lesionadas, sí tienen que verse, pero también el ejercicio de rehabilitación, ¿verdad? Siempre con ese cuidado, siempre con ese acompañamiento, es muy importante, no dejarse del todo, y no es que por tener esa lesión ya va a dejar. Exacto. Eso es muy importante. A mis pacientes yo les comento, siempre van a tener tarea para la casa. Claro. Cuando uno anda un profesional, uno está, no sé, una hora, media hora, 3 horas, no importa, pero el día tiene 24. ¿Qué hacemos después? Entonces es importante tener una guía de qué hacemos en la casa. Claro. Cuando estamos descansando, incluso tenemos a veces tiempo de ver alguna serie en vez de ponernos atención y tratar de recuperarnos. Claro. Eso es muy importante.
qué importante. ¿Hay algún tipo de ejercicio que no esté recomendado o que sea propenso a que nosotros nos podamos lesionar con facilidad, o eso depende únicamente del cuerpo? Sí, no, el ejercicio en sí no te va a hacer daño. Ok. O el movimiento. Lo que sí nos puede hacer daño es que las cadenas musculares que involucren a ese movimiento no las tengamos en buena forma, y ahí es donde podemos producir algún tipo de daño. Claro. Pero el ejercicio en sí no te va a hacer daño. Entonces sí es importante eso mismo que hablaba, de una guía para poder hacerlos correctamente. Anubis, y como fisioterapeuta y como paciente y como Anubis, ¿algún mensaje que le quieras dar a las personas desde esa experiencia que hoy tal vez sienten ese dolor constante y no saben por dónde empezar? Sí, claro, hay que atenderse, hay que verlo como tal, no pretender que con una pastilla se me va a quitar. Incluso hay muchos pacientes, me ha tocado, que me tomo una pastilla, me siento bien y vuelvo a hacer el ejercicio o el movimiento repetitivo que estoy haciendo. Claro. Entonces hay que tener un poquito de conciencia, donde saber que si estoy 8 horas sentado, ¿cómo estoy sentado? Me duele la espalda, porque cómo estoy sentado durante esas 8 horas. Esa conciencia. Exactamente, tener conciencia en que nos está provocando el dolor. O una patología X que podemos prevenirla desde antes. Claro. Entonces hay que tener mucha conciencia, y eso es lo que a mí me gusta hacer, llevar una guía, hacerle conciencia a la gente que si no nos sentamos correctamente o hacemos pausas activas, nos vamos a seguir lesionando. Claro. Es lo mismo del ejemplo del corredor. Si corre, te duele la rodilla o te duele las lumbares cuando corro, hay que hacer algo diferente para poderlo asimilar y mejorarlo. Entonces, por ejemplo, algo muy rapidito. Yo hice un proceso de maratón hace unos años, me lesioné la rodilla, y vamos a ver, aquí va la parte humana. Teniendo la conciencia de lo que estamos haciendo, yo seguí haciéndolo. Por eso hablo un poquito de lo testarudo que a veces somos. Porque decía, si yo paro, ya no llego. Claro. Y mi entrenador en ese momento me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar un poquito de lo que se está produciendo ese dolor, y hagamos esto diferente. Pero no, ¿cómo? Y había una guerra mental, donde hice todo mi proceso con otro deporte y logré hacer la maratón. Bajando los síntomas, quitando el impacto, lo que me estaba produciendo daño, y siendo consciente de lo mismo. Muchas veces pasa que, por otro ejemplo, una sentadilla. Me ha tocado. Póngase recta. Siéntese, va de recta. Y a uno le da miedo hacer el ejercicio. Exactamente. Porque tal vez ya se lesionó, porque tal vez tenga una lesión constante. Y eso es lo que voy. Hay que quitarse la idea de que el dolor es algo que lo produce ese movimiento. Entonces hay que saber por qué lo está produciendo. Ahí sí nos toca a nosotros, o a mí como profesional, saberle llegar de por qué te está doliendo y corregirlo. Entonces hay que seguir pasos donde tenemos que hacer caso, ser pacientes. Otra vez, ¿sabe que esa palabra la hemos dicho durante todo el... Pero hay que ser un poquito pacientes, porque lleva un proceso. Es un proceso fisiológico que debemos de respetar. Muchísimas gracias, Anubis, por tu tiempo, por la información, por contar la historia. Y a todos los que nos están escuchando, si saben que alguien está pasando por alguna lesión, pueden compartir este podcast, este episodio que ha sido creado para ustedes, para llevarles también una guía, una luz en medio de lo que estén pasando. Tal vez antes de irnos, ¿hace cuánto no te preguntas cómo está tu cuerpo de verdad? Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos.